Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 3 de septiembre del 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urriola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, José Luis Sardón de Tahuada, Marinela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Toma asiento. Damos inicio a la audiencia del Pleno convocada para la fecha. Señor relator, sírvase dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 46, expediente 136-2014 habeas corpus, interpuesto por Edil Vilma Guamán Quispe contra César Javier Vega Vega y otros jueces de la Cuarta Sala Penal con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha solicitado informar oralmente sobre hechos la propia beneficiada Edith Vilma Guamán Quispe desde el penal donde se encuentra recluida vía enlace telefónico. Sí. El Pleno del Tribunal Constitucional va a escuchar el informe de hechos. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. Con el debido respeto del ilustre Tribunal Constitucional del Perú, me presento para ejercer mi derecho a la defensa material, invocando los principios universales que me protegen en el actual estado que me encuentro. Ruego a ustedes, señores magistrados, conozcan la causa en toda su integridad y me alcancen justicia efectiva, concreta y legal en el ámbito institucional que la imagen de nuestro Tribunal Constitucional concede. Señores magistrados, me encuentro recluida 8 años, 10 meses y 17 días hasta hoy, sin haber cometido delito alguno, consumando una venganza que realmente en la discordia declarada en la Corte Suprema de no ser hora firma por el último dirimente, yo estaría en casa, pero Dios habrá tenido mejor idea. Sigo sufriendo carcelería injusta en medio de embates de todo tipo de amedrentamientos. Sin embargo, señor presidente, estoy de pie esperando alcanzar justicia en esta instancia y definitiva, en última instancia que nuestro país me concederá justicia. Estoy segura, señor presidente, de que ustedes al examinar todo lo actuado encontrarán a la barbarie jurídica de la que he sido sometida. Ruego, señor presidente, señores magistrados, tengan piedad de mis hijos que ya han sufrido en demasía, una niña discapacitada que viene sufriendo inclemencias. Por mí, quizás no, señor presidente, porque como sea, yo seguiré sobreviviendo esta pesadilla que me toca vivir aquí en esta cárcel. Pero yo creo que por interés de ley tienen que actuar y ejecutar lo que la ley constitucional manda, señor presidente. Suplico que se pida la información adicional que oportunamente he pedido, así como para mejor resolver también se pide el atestado policial de la Virandro. Señora Guamán. No he sido dictada, señor presidente, no he sido comprendida en el seguimiento de la genialidad. Señora Guamán, le vamos a agradecer que nos haga referencia a los hechos que han generado una supuesta condena injusta, como usted dice. Quisiéramos que nos refiera a qué delito se le atribuye, por qué delito está usted purgando pena en la prisión. Gracias, señor presidente. Brevemente, señor presidente, se dice que la recurrente entregó 2 alijos de droga a 2 personas de los que han sido capturados el 5 de mayo del 2005. Sin embargo, señor presidente, en todo lo actuado no se demuestra ninguna prueba más que la falaciosa indicación de estas 2 personas, que uno de ellos, un pseudotaxista con auto deportivo, señala que la recurrente entregó un alijo de droga en un taxi donde pudo ver mi nombre completo, Edith Vilma Guamán Quispe, en una pegatina de un maletín, cosa que no existe en un acta de incautación. Tampoco existe la ropa sucia que él alega, no existe, señor presidente. A mí me capturan 5 días y 5 meses y 10 días después del evento criminoso donde yo hacía mi vida normal. Me masacraron para capturarme y me encarcelan injustamente en shock, doctor. Yo he sobrevivido los primeros días en crisis. Mi juicio oral fue escandaloso. No he tenido una defensa concreta. Me han torturado, me han puesto en indefensión
Estoy por una sindicación falaciosa de un hombre que ahora que ha fugado de la propia sala del juicio oral y no ha pasado nada, señor presidente, mientras que a mí me han arremetido en toda forma para aniquilarme y que esta causa no llegue a la instancia del Tribunal Constitucional que usted dignamente preside, señor presidente. Señora Guamán, la magistrada Marianela Ledesma le va a formular una pregunta. Gracias, señor presidente. Señora, quisiera que usted nos precise cuál es su situación actual, ya que usted hace referencia que hace, más de 6 años lleva encarcelada sin sentencia alguna, ¿no? Entonces quisiera que nos precise, ¿a la fecha tiene ya una sentencia penal firme o su situación sigue siendo de procesada? Más aún que usted alega que la vista de la causa se ha postergado en 3 oportunidades. Quisiera que nos precise cuál es su situación actual. Señora magistrada, fui rematada por el último vocal dirimente el 19 de febrero del 2010, hecho que conozco después de un habeas corpus cuando recién entregan la ejecutoria. Ha habido discordia continuada en la sala permanente en el recurso de nulidad 3196 del 2008. Realmente estoy, quizás por la arbitraria decisión del vocal dirimente Calderón Castillo, ahora me encuentro en situación de esperando que en vía constitucional me concedan justicia, porque en el Poder Judicial es imposible, es inadmisible, mi nombre está vetado, ningún recurso ingresa, hay una manipulación, una mano negra que impide todo mecanismo. A ver, señora, yo quiero que sea... socorro. Señora. Por favor, quisiera que de manera precisa me diga, ¿tiene una condena penal por delito de tráfico de drogas o todavía no tiene la condena? Sí, señora magistrada, la condena es de 20 años, con el artículo 297, inhabilitada para el mismo tiempo, recaída en la primera sala penal de reos en cárcel y confirmada la Ejecutoria Suprema en la sala permanente, 2196-2008. Recurso de nulidad que ha sido declarada en discordia continuada. Sí. Bien, señora. Lo hemos escuchado, vamos a revisar con detenimiento su experiencia. Señor presidente, por favor, le ruego, invocando la... Brevemente, por favor. Americana de Derechos Humanos, ruego que se examine profundamente este caso. Más allá de mi ansiedad de libertad, es un interés de la ley. Aquí ha habido compra y venta de libertades, han exculpado culpables para condenar a una persona inocente. No tengo ningún tipo de antecedentes penales, ni judiciales, ni policiales. Nunca he sido inmersa en ningún proceso penal. Y sin embargo, soy la única que ha quedado como peruana en este proceso de más de 17 capturados in situ y en flagrancia. No es justo que el que me ha sindicado haya ido vamos a tener en cuenta el juicio oral y no haya pasado nada, señor presidente. Por favor, le ruego. Señora, hemos tomado nota y vamos a ver con detenimiento su Yo voy a tener fe y perseverancia, voy a tener vista la causa al voto. 8 años. Causa número 10. Expediente 1908-2013, proceso de amparo, interpuesto por Inversiones Stop, SAC, contra Andrés Corvajulca Bustamante y otros jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Javier de Belaúnde López de Romaña y por la parte demandada el abogado José Martín Sánchez Torales de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor presidente, damos cuenta que en esta causa el señor magistrado Manuel Miranda Canales ha formulado un pedido de abstención. Se toma en cuenta el pedido de abstención, se pondrá a consideración del Pleno para su resolución. Puede hacer uso de la palabra, doctor Belaúnde. Señor presidente, señores magistrados, vengo en representación de Inversiones Stop a solicitar se declare fundado el recurso de agravio constitucional y por lo tanto se declare fundada la demanda de amparo. ¿En qué consiste, señor, los antecedentes? En diciembre de 1998 se otorga a Inversiones Stop la buena pro en una licitación pública convocada por la Municipalidad del Puerto de Eten. En consecuencia, se le conceden las áreas aledañas al terminal marítimo y en base a esto
se celebra un contrato de derecho de superficie, de concesión de derecho de superficie. Como consecuencia de ello, Inversiones Stop y la municipalidad suscriben este contrato que era, digamos, una ejecución del otorgamiento de la buena pro. En nuestro ordenamiento jurídico, señor presidente, es claro que la única vía para cuestionar el otorgamiento de la buena pro y los actos administrativos que se deriven de esta es el proceso contencioso administrativo. La Constitución, las leyes, la jurisprudencia y la doctrina establecen expresamente que las acciones de la administración únicamente pueden ser impugnadas en la vía del proceso contencioso administrativo. El Código Procesal Civil, en su versión en ese momento, vigente en ese momento, señalaba que había un plazo de 3 meses para acudir a la vía contencioso administrativa. ¿Qué cosa ocurre en este caso, señor presidente, señores magistrados? Luego de 6 años, cuando se había vencido larguísimamente el plazo para cuestionar el otorgamiento de la buena pro en la vía correspondiente en el contencioso administrativo, el procurador del gobierno regional de Lambayeque acude a la vía civil, interponiendo una demanda de nulidad de acto jurídico, una demanda que en realidad intentaba atacar los actos de ejecución del otorgamiento de la buena pro. Así, la demanda imputa una causal de nulidad a el contrato que se celebra de concesión del derecho de superficie y también se pretende la nulidad y la cancelación de los asientos registrales. A lo largo de todo el proceso, Inversiones Stop sostuvo insistentemente que la vía adecuada para cuestionar los actos de la administración era el proceso contencioso administrativo. Lo que ocurre, señor, es que el plazo para la interposición de la demanda contenciosa administrativa ya había caducado largamente. Entonces, en esa situación, lo que ocurre es que todas las instancias finalmente acogen la pretensión de nulidad del acto administrativo en la vía civil. Hemos venido, señor, en el proceso de amparo porque se ha declarado la nulidad de un acto administrativo mediante un proceso civil, pese a que la Constitución y la ley establece claramente que los actos de la administración únicamente pueden ser cuestionados en la vía administrativa. Por ello se desvió a Inversiones Stop un procedimiento que realmente es un procedimiento que no era el competente. Por esto, señores, hemos planteado este amparo fundamentalmente alegando 2 cuestiones. En primer lugar, hemos alegado que la resolución impugnada de la Corte Suprema adolece de un tema vinculado a la cuestión central, y es que se ha finalmente llevado adelante un proceso que ha perjudicado a nuestra parte porque se declaró finalmente fundada esta nulidad de acto jurídico a través de la vía civil y no a través de la vía contenciosa administrativa. Es decir, se ha desviado del procedimiento previsto por la Constitución y la ley a nuestra parte en este caso. Y en segundo lugar, la sentencia de la Corte Suprema que finalmente ve el tema de casación, sentencia la cual integra, con todo respeto debo decirlo, el doctor Miranda, por eso está impedido, ha adolecido de un tema de debida motivación. Simplemente la sentencia de la Corte Suprema hace referencia a lo que dice la Corte Superior y dice que eso está suficientemente fundamentado sin entrar realmente a dar las razones que sustentan esto. Entonces, señor, sintetizo ya que estoy con tarjeta casi roja. Me permite un segundo, sintetizo. El tema es, por un lado, al haberse discutido el otorgamiento de la buena pro
y concretamente los actos derivados del otorgamiento de la buena pro en la vía civil, 6 años después de que se otorgara la buena pro, evidentemente estamos ante una desviación del procedimiento establecido por la Constitución y por la ley. Solamente era el contencioso administrativo. Y de otro lado, en la sentencia de la Corte Suprema, como ustedes podrán apreciar, hay pues una manifiesta carencia de motivación. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, solicitamos se declare fundada nuestra pretensión. Gracias, señor abogado. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Señor presidente, señores magistrados. El hecho central en el presente caso se encuentra determinado en establecer si realmente el gobierno regional de Lambayeque pudo demandar en la vía civil la demanda de nulidad de acto jurídico, en este caso la nulidad de los contratos por la cual se cedía el derecho de superficie a la empresa Stop. Al respecto, la casación 335 del año 2004 de Tacna establece que aquella persona que no ha sido parte en el procedimiento administrativo tiene dos caminos. Uno, ir por la vía contenciosa administrativa o recurrir al proceso civil. En este caso, el gobierno regional de Lambayeque no formó parte del proceso contencioso administrativo por el cual se le otorgó la buena pro a la amparista en este caso. Y como tal podía recurrir tanto a la vía civil como al proceso contencioso administrativo. En cuanto a las resoluciones que se cuestionan a través del presente proceso, debemos señalar que estas cuentan con una debida motivación y como tal solicito se desestime el recurso de grado constitucional. En réplica. Señor presidente, muy brevemente, este es un argumento que efectivamente se ha dado en el proceso y debe señalarse que la Constitución, las leyes, la jurisprudencia y la doctrina establecen que las actuaciones de la administración únicamente pueden impugnarse en la vía del proceso contencioso administrativo. Y ni la Constitución ni la ley establecen una excepción para el caso de terceros. Es más, el hecho de ser un tercero únicamente lo dispensa el agotamiento de la vía previa, en la medida que no han sido partes en el procedimiento administrativo. El texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo establece en el artículo 21 excepciones de agotamiento de la vía administrativa. No será exigible, dice, el agotamiento de la vía administrativa. 3, cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. Entonces, simplemente lo que se exonera al tercero es el de no agotar la vía administrativa porque evidentemente no ha formado parte del procedimiento. Pero la tesis de que cualquier tercero tiene en buena cuenta 10 años para impugnar una licitación es pues peligrosísima, señor presidente, porque entonces cualquier tercero puede presentar fuera del plazo del contencioso administrativo una impugnación generando, como en este caso, una manifiesta inseguridad jurídica. Gracias. Gracias, señor abogado. ¿Va a hacer uso de la dúplica? Bien. Los magistrados José Luis Ardón y María Ledesma van a formular preguntas y luego el magistrado Eloy Espinosa Salvador. Al abogado de la parte votante quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando la administración pública actúa no en uso de ius imperium, sino, por ejemplo, celebrando un contrato inclusive de concesión, como es el caso de este tipo, no está dentro de las reglas del decreto legislativo 757, ley marco para el crecimiento de la inversión privada, por las cuales se está despojando el ius imperium y está como cualquier actuando como un particular más y por lo tanto eventualmente sometiéndose, por ejemplo, a un arbitraje. ¿Por qué en este caso tendría que considerarse que esa celebración de ese contrato
habría implicado un ejercicio de ius interi. ¿Cuándo es que se tiene que ir a la vía civil o a la vía contenciosa administrativa desde ese punto de vista? Gracias, magistrado. El tema es así, creo yo, que en este caso lo que ha ocurrido no es que ha habido simplemente la celebración de un contrato. Lo que ha habido es un procedimiento, un proceso de licitación pública. Entonces, la consecuencia de la licitación pública, que es un acto administrativo, es el otorgamiento de la buena pro. Y lo que ha ocurrido es que en ejecución del otorgamiento de esta buena pro se ha celebrado este contrato de concesión. Entonces, en definitiva, lo que hay es un procedimiento administrativo que solamente es cuestionable a través de concesión administrativa, no se entiende. Doctora María, sí. Pregunta. No ocurriría en los procesos de otorgamiento de concesiones que cambiaría la naturaleza de la actuación estatal en el momento en que se va del concurso público a la celebración del contrato? Esto implicaría, señor magistrado, que tendríamos el plazo breve para cuestionar la licitación pública y un plazo de 10 años para cuestionar los contratos derivados de la licitación pública. Eso creo respetuosamente que no haría sentido, porque estos contratos son simplemente la ejecución del otorgamiento de la buena pro. Doctora Ledesma. Gracias. Para el abogado de la parte demandante, quisiera que me precise una información. ¿Usted considera que el escenario natural en el que debió debatirse la pretensión debió ser el contencioso administrativo? Entonces le planteo la pregunta si es que interpuso en su momento frente al juez civil una excepción de competencia por razones de la vulneración de la competencia objetiva. Si es que ha habido un cuestionamiento de la intervención del juez civil y qué resultado hay si es que hubo ese cuestionamiento. Lo que ocurre es que el juez civil era competente para todo, ¿no? Era juez competente para contencioso administrativo, para civil, era un juez, digamos, único y mixto, exactamente la palabra. Entonces, lo que hace nuestra parte es cuestionar esto a través de una expresión de prescripción. Concretamente lo que dice es este cuestionamiento ha prescrito porque para esto había el plazo del Código Procesal en ese momento. Entonces lo que se debate es la expresión de prescripción basada precisamente en que se debía tratar en todo caso de un proceso contencioso administrativo. Esto fue desestimado tanto por el juez como por la Corte Superior de Lambayeque. Que me precise al final, usted planteó, o la defensa de la parte que usted representa, planteó la excepción de incompetencia por razón de materia. ¿Hubo ese planteamiento o no frente al juez civil que conocía el proceso? No exactamente así. Lo que hace Inversiones Stock en Lambayeque es cuestionar la competencia a través de una excepción de prescripción, sosteniendo que la posibilidad de cuestionar ese acto administrativo ya había caducado. Gracias a magistrada Ledesma. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña igualmente va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Comencemos con una aclaración de contexto. Cuando estamos ante un acto jurídico que es desempeñado por una instancia que está en el ejercicio de potestades administrativas, estamos ante un acto administrativo. Entonces, eso es lo que hay que tener en claro. Y eso va a marcar si esto es un tema que se debe discutir por el ámbito civil o por el ámbito contencioso administrativo. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, es que no nos ponemos de acuerdo en nada. Entonces hay que tener eso en claro en las posiciones de lo que van a responder a lo que les voy a preguntar y de lo que se va a poder plantear en alegatos escritos que ustedes quieran complementar la posición que van a esbozar. En ese sentido tengo preguntas para ambas partes. Algunas cosas he preguntado, pero
Comenzaremos con el abogado de la parte demandante. ¿Qué opinión le merece? Porque en la sentencia de la CUO en el proceso civil hay una referencia a una resolución casatoria de Tacna, a la cual alegan que ya es un criterio fijado por la Corte Suprema. ¿Qué connotación tiene para usted esto en la resolución de su caso? Golondrina no hace verano, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es la única resolución que se ha esgrimido, no es un precedente vinculante, y a mi modo de ver, la interpretación que se le está dando a esta resolución es abiertamente inconstitucional, porque claramente, como se ha enmarcado bien por vuestra parte, estamos ante un acto administrativo, la Constitución y las leyes, todas señalan que esto es cuestionable a través del contencioso administrativo y no da esta posibilidad para un tercero. Y lo que puede hacer, digamos, el tercero también está obligado a ir por el vía contencioso administrativa. Lo que puede hacer, lo que evidentemente al tercero no se le va a exigir, es el haber agotado la vía administrativa, pero hasta ahí va el asunto. Tengo una pregunta para el abogado de la parte demandada. ¿Qué alcances entonces le da a usted y la parte que representa al artículo 1 y el artículo 4 de la Ley del Contencioso Administrativo? Como usted recordará, esos artículos, si los tiene a mano, los puede revisar, si no, se los puedo leer, para poder plantearnos de qué estamos hablando. O sea, para mí la discusión de fondo sigue siendo de qué carácter es el acto que estamos planteando. Entonces, si recuerda los artículos, si no, con todo gusto se los podemos alcanzar. Por favor, doctor. Sí. Muy bien, ahora, el primer artículo señala: la acción que debe decir el proceso contencioso administrativo tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los bienes, de los derechos e intereses de los administrados. Y vamos al 4, que es el que más me interesa. A ver, actuaciones impugnables. Allí lo que tenemos es los actos administrativos y cualquier situación administrativa, las actuaciones, la última que planteamos, las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto a la validez, ejecución, interpretación de los contratos de la administración pública, con excepciones de que es obligatorio se decida conforme a ley, someter a arbitraje o a conciliación durante la controversia. Entonces, si esto dice la norma, entonces quiero conocer cuál es la posición de su representada frente a esto. Porque aquí habrían elementos para evaluar si estamos ante un acto administrativo o no, y quiero conocer su opinión al respecto. Bien, doctor, conforme se ha establecido en las resoluciones que obran en el expediente, el gobierno regional de Lambayeque, al no haber formado parte del procedimiento administrativo, tenía dos opciones. Una, recurrir al proceso contencioso administrativo, tal como lo establece la norma, o en su defecto recurrir a la vía civil, como lo hizo. No es lo que le estoy preguntando. Yo lo que le estoy preguntando es cuál es la naturaleza del acto que genera toda esta controversia. Si es para usted un acto jurídico a secas o es un acto administrativo. Esa es mi pregunta. Así de simple. Es un acto jurídico como consecuencia de un procedimiento administrativo. Revisemos entonces el artículo 4 y eso va a definir si estamos ante un acto administrativo o no. Muchas gracias, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 3, expediente 330-2013, proceso de amparo interpuesto por César Joaquín Álvarez Aguilar contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Mario Alberto Ignacio Efio de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones.
Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, vengo en representación de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones a efecto de emitir mi informe de la siguiente manera. En primer lugar, como antecedente, debo indicar de que la parte demandante presenta una demanda solicitando de que se le repongan los actos al Estado de señalarle fecha para audiencia pública. Entonces, voy a hacer una breve reseña para efecto de que los señores, el señor presidente y los señores vocales entiendan más o menos el encuadre que está referido a esta demanda. Mediante un procedimiento sancionador, el Jurado Electoral Especial del Santa, en Chimbote, impone una multa multa administrativa por infracción al reglamento de publicidad estatal contra el señor César Álvarez, contra el demandante, ¿no? El señor César Álvarez. Esta imposición de multa conllevó a que el señor César Álvarez interponga un recurso de apelación. Él interpone el recurso de apelación y cuando el Jurado Nacional, cuando la remiten del Jurado Electoral Especial del Santa al Jurado Nacional de Elecciones, mediante vía apelación, el Jurado Nacional de Elecciones señala una fecha para audiencia pública, o sea, para efecto de que informen oralmente los señores abogados. Entonces, el señor Álvarez indica de que a ellos nunca se les notificó esa resolución que señalaba fecha para la audiencia pública. Entonces, como verán, de acuerdo a lo que está en autos y lo que se ha aprobado, es de que el señor César Álvarez fue notificado debidamente el día 8 de mayo respecto a esa resolución. Entonces, el señor Álvarez, el demandante, señala de que se ha infraccionado el debido proceso y de que no le han dado la oportunidad para hacer valer su derecho en esa audiencia pública. Se interpuso el recurso de apelación, el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación, el señor Álvarez interpuso recurso extraordinario que también se declaró infundado. Esta sentencia, señores magistrados, se declaró en primera instancia infundada. La sala civil, la primera sala civil de la Corte Superior del Santa confirmó dicha resolución y viene en recurso de agravio constitucional para efecto de que los señores magistrados resuelvan definitivamente este caso. Señores, lo que acá es, la defensa, el argumento de defensa del Jurado Nacional de Elecciones es de que en autos no se ha transgredido. Lo que está solicitando el señor Álvarez es que nosotros no hemos transgredido norma alguna. Todo se ha hecho conforme a ley, se han adoptado todas las formalidades de ley y no se ha violado ni transgredido ningún derecho fundamental. Por estas razones, señores magistrados, solicito que se declare infundada la presente demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 12, expediente 4275-2013, habeas corpus, interpuesto por Carlos Enrique Valencia Vértiz contra José L. Caros Cornejo, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Mario Efraín Camacho Perla y por la parte demandada el abogado Jorge Omar Ivas Oliva de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy honorable presidente de este Tribunal Constitucional, dignos y probos magistrados integrantes del mismo. Vengo a fundamentar que se declare fundada esta acción de habeas corpus interpuesta por mi patrocinado Luis Enrique Valencia Vértiz, puesto que ha sido rematado, ha sido sentenciado, ha sido condenado en septiembre del año 2009 por la primera sala liquidadora de Tacna a la pena de 15 años de privativa de libertad y poniéndole prisión efectiva, la misma que viene purgando desde esa fecha. Se ha interpuesto el recurso de nulidad de esa sentencia oportunamente dentro del término de ley y llegó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.
La vocal ponente, la doctora Elba Barrios Alvarado, declaró nula la sentencia debido a que se habría condenado al favorecido solamente por las declaraciones vertidas por sus coprocesados Campos Iglesias y la declaración referencial de Irigoyen Zapata, y que estos testigos impropios deberían de comparecer ante la sala a efecto que se produzca el contradictorio, a efecto que se produzcan las confrontaciones que, como decía hace más de 40 años el maestro Luis del Valle Rangis en las aulas amarquinas, que se produzca la reina de las pruebas, que era la confrontación. No se le citó, regresó el expediente nuevamente a Tacna, la primera sala liquidadora volvió a sentenciarlo bajo las mismas penas, de 15 años de pena privativa de libertad, no, se le citó, no comparecieron y se dieron por leídas las declaraciones que preliminarmente a nivel policial habían hecho tanto Campos como su coprocesado. Es por ello que se interpone la presente acción de amparo, señores, porque no se debe dar lectura a las declaraciones del testigo prestó en su instrucción, cuando debe producirse oralmente su testimonio bajo pena de nulidad de todo el juicio oral de la sentencia. Esto está en Sala Penal Permanente 3040 de la Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penal número 5. Por eso que se planteó, señores magistrados, no han comparecido, estos testigos impropios tienen que declarar ante la sala penal, porque solamente declararon preliminarmente, y mi patrocinado ha demostrado una carencia total de antecedentes, no es un hombre que sea carne de presidio, está privado desde hace años de su libertad, se ha atentado contra el debido proceso, porque es más, la sala liquidadora penal dice de que es coherente y congruente la sentencia. No, señor, porque Campos, quien los indica a él como la persona que le ayudó a condicionar los 11 paquetes de drogas, se retracta, se rectifica y niega que haya participado, luego lo vuelve a sindicar y pese a ello dice que es una sentencia, es una afirmación coherente y uniforme, señores magistrados. Por estas consideraciones, no habiendo comparecido y violándose el debido proceso, la tutela jurisdiccional, el derecho que él tiene a ser juzgado por un juez imparcial y pueda tener derecho al contradictorio, se ha prescindido de los testigos que la Corte Suprema había ordenado que se lleve a cabo las pruebas, se leen las declaraciones que no debieron haberse leído, sino hacerlos obligar a que comparezcan ante la Sala Penal de Tacna, recortándole pues el derecho que él tiene de probar su inocencia, señores magistrados. Por esas consideraciones, para no excederme el término concedido, solicito que se restituya el caso a la afectación del derecho de estas resoluciones judiciales que lo perjudican y que se despide una nueva sentencia acorde al derecho de defensa, acorde al debido proceso. Eso es todo, señor presidente. Bien, señor abogado. Sí. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En primer término, señores jueces constitucionales, con el debido respeto y por su intermedio, saludar al abogado que me ha precedido, padre de un gran amigo mío, por el respeto y la consideración, por supuesto. Señores jueces constitucionales, evidentemente lo que se está trabajando aquí es, o pretendiendo trabajar aquí en sede constitucional, es una revaloración probatoria. Y para precisar, señores jueces constitucionales, de acuerdo al recurso en nulidad evacuado por los señores jueces supremos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, me estoy refiriendo a la resolución cuestionada de fecha 31 de mayo del año 2011, en el considerando octavo, señores jueces constitucionales, se precisa o se detalla del estudio o de la investigación realizada por nuestros jueces penales de la Sala Penal Transitoria Liquidadora de Tacna, así como de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que existieron abundantes elementos probatorios que acreditarían la corresponsabilidad penal del señor Carlos Enrique Valencia Vertis en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel considerando octavo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
releva de mayor comentario lo que acabamos de escuchar de mi directo colega, sobre todo cuando establece que no solamente el señor Marco Antonio Campos Iglesias los indica como partícipe en aquel evento delictivo, sino también su coprocesado el señor David Irigoyen Zapata Arias. Y durante la instrucción, señores jueces constitucionales, y permítanme que toque temas de derecho procesal penal, se llevó a cabo efectivamente la confrontación de lo que hoy aquí se está negando. Y prueba de ello es que tendríamos que revisar el foliaje de aquel proceso penal, específicamente el folio 192, en donde aquellos dos coprocesados detallan específicamente cuál fue la participación del señor Carlos Enrique Valencia Vértiz. Para precisar además, señores jueces constitucionales, nosotros sostenemos que se debe desestimar el presente recurso de agravio porque no se habría vulnerado el derecho a la defensa, a la debida motivación de resoluciones judiciales y a la tutela procesal efectiva. En tanto y en cuanto, señores jueces constitucionales, en el decurso de aquel proceso penal, la defensa técnica del ahora favorecido no estimó ninguno de los argumentos que hoy estamos trabajando en sede constitucional. En consecuencia, reitero mi pedido inicial y en esta primera parte de mi exposición reitero también mi pedido de que se sirva a declarar improcedente la presente demanda. Muchas gracias. Brevemente, señor abogado, en réplica. Sí, señor presidente, muy breve. La confrontación a que hace referencia mi colega es entre otros coprocesados, no mi patrocinado. Ellos pueden haber dicho su versión, pero no, mi patrocinado no se ha confrontado con ellos. Él regresaba del extranjero. Si fuera un hombre que hubiera estado metido en actividades ilícitas por sentido común, estoy próximo a cumplir 42 años de abogado, señor presidente, y una persona que tiene orden de captura, que ha traficado con drogas, según la imputación, él no regresa jamás al país. Nunca. Se fuga, cambia de identidad, pero no. Él viene al Perú y lo detienen sin saber que tenían un proceso del aeropuerto a Tacna y de Tacna la condena de 15 años. Esa es la verdad. No es que él haya participado en la confrontación. Parece que el abogado ha dejado de saber que se confrontaron. Él no se ha confrontado con nadie. Lo que estamos pidiendo muy concretamente, presidente, es que concurran los testigos impropios para ser valorizados, ser examinados ante la sala y poder llevarse a cabo los contradictorios, las confrontaciones para esclarecer la verdad y llegar a la verdad legal. Él no tiene antecedentes. Yo no he venido a que ustedes reexaminen, reevalúen, no, sobre la responsabilidad penal. Eso lo ve el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial. Lo que estamos sabiendo es la motivación y la incongruencia en el sentido que dicen que él, ¿no? Campos lo exonera de responsabilidad, se retracta y luego lo incrimina. Ahí no hay coherencia. Eso es todo, presidente. Bien, explica, procurador. Gracias, presidente. Sobre la pertinencia, en ningún momento dije de que el ahora favorecido Carlos Enrique Valencia Vértiz haya estado incluido en aquella confrontación que efectivamente se realizó intraproceso penal. Segundo, reitero de que lo que hoy se está trabajando aquí no se condice, por lo menos, con la pretensión muy amplia que se estableció por escrito al momento de iniciarse la demanda. Finalmente, señores jueces constitucionales, establezco también la crítica a la presente acción constitucional, porque esta acción constitucional se inicia en octubre del año 2012 y en el mismo mes de octubre de aquel año se inició otra que fue rechazada liminarmente. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 15, expediente 7987-2013 habeas corpus, interpuesto por Luis Alberto Miranda Velázquez contra César San Martín Castro y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Jessica Choque Vela. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros del tribunal. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Mi presencia aquí es para efectuar la defensa del señor Luis Alberto Miranda Velázquez. En vista de que en el proceso penal que se ha seguido en su contra, se ha vulnerado abiertamente los
el debido proceso, el principio de la legalidad, la tutela jurisdiccional efectiva, la igualdad ante la ley, la irretroactividad de la ley penal, todo en conexión con la libertad personal de mi defendido. ¿Quién es el señor Luis Alberto Miranda Velázquez? Luis Alberto Miranda Velázquez es un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú. En el año 1996, este señor trabajaba en el buque Matarani de nuestra Armada y fue captado, lamentablemente, por una organización criminal que se dedicaba a al tráfico ilícito de drogas. Si bien es cierto, él ha sido sentenciado en este proceso precisamente porque él ha confesado los hechos que ha cometido, dentro del contexto de las investigaciones y dentro de la tipificación que se ha efectuado en este proceso, ha habido graves errores de tipificación. En atención a que los hechos ocurridos respecto de la participación de mi patrocinado en estos hechos ocurrieron del 9 de abril de 1996 al 25 de mayo de 1996, cuando el buque Matarani se encontraba en Dique Seco, en el Callao. En este contexto, la figura de pluralidad de agentes no estaba vigente todavía. Tal es así que a mi patrocinado debió aplicarse el artículo 296 del Código Penal. No resultando aplicable el 297, en vista de que esta ley fue vigente desde el 8 de junio de 1996, pese a haberse advertido esta irregularidad dentro del proceso penal, mi patrocinado ha sido sentenciado con el agravante. Ahora, ¿cómo es que nace este proceso de habeas corpus? En el año 2007 es sentenciado la persona de Óscar Chávez Salvador, que es precisamente la persona que captó a mi patrocinado para que ingresara droga al buque. A esta persona fue sentenciada con la 296, siendo él miembro de la organización delictiva. Ahora, si bien es cierto, dentro de los procesos constitucionales hay diversos criterios que están adoptados, es atendible la situación de mi patrocinado en vista de que, como ya lo he explicado, ha sido sentenciado a 15 años, caso contrario, lo ocurrido con su coprocesado, el señor Óscar Chávez Salvador, que únicamente ha sido sentenciado a 12 años de pena privativa de libertad, en vista que se le ha aplicado el tipo penal que correspondía. En atención a estos argumentos, señores magistrados, solicito a su superior despacho que emitan una resolución en atención al tipo penal que debía de aplicarse a mi patrocinado. No solicitamos un reexamen de los medios probatorios, sencillamente la aplicación correcta del tipo penal que le correspondía a mi patrocinado. Perdón, el doctor Eloy Espinosa va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Correcto, señor magistrado. Precisamente por eso hice... radica básicamente en vista de que dentro de un mismo proceso, existiendo los mismos hechos, fueron tipificadas dos personas de diferente forma, respecto del mismo hecho que ocurrió en el mismo año. No es un caso de proceso, es un caso de igualdad. ¿Dónde está su alegato de igualdad ahí?
O sea, muchas gracias, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 19, expediente 8089-2013 habeas corpus, interpuesto por Niña Iris Vargas Herrera contra César Cortijo Arrieta y Richard Cano Pérez, INPC de Moyobamba y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz, y como informe de hechos los codemandados César Cortijo Arrieta y Richard Cano Pérez. Señor, primero los informes de hecho. Demandado. Son codemandados, sí. Bien. Si son informes de hecho, le vamos a exigir que se concreten única y exclusivamente a los hechos y de manera lo más sucinta posible. Presidente, muy buenos días a distinguidos miembros de este Tribunal Constitucional. Soy el general en situación de retiro César Cortijo Arrieta. He sido demandado en este caso y voy a hacer una narración pormenorizada de los hechos. Por favor, le ruego su comprensión. A fines de los años 2011, 12 y 13, la región Amazonas y el norte del país se ha visto envuelta en un clima de extrema violencia ocasionado por el accionar de diversas organizaciones criminales. Señor, este es un informe de hechos oral. Resumen, le vamos a pedir que lo para agregar al expediente. Correcto. Concrétese a los hechos. ¿De qué manera el proceso que sigue en contra de ustedes está afectando a su derecho? Que espero que su abogado nos haga la explicación. Concrétese a los hechos. Bien. Sin hacer mayores calificaciones, apreciaciones de ningún tipo. Hechos. Correcto. Un equipo de la dirección que yo comandaba en abril del 2013, concurrió a la ciudad de Bagua, Amazonas, a raíz del asesinato del alcalde de la distrital de Cajaruro, quien había sido víctima de homicidio por encargo o sicariato. Y llegado al lugar, no solamente se esclareció este hecho, sino también el asesinato del vicepresidente regional de Amazonas y del alcalde distrital de Campo Redondo, en la misma zona. Luego de ser detenidos los autores, tanto materiales como intelectuales, entre ellos la accionante, fueron conducidos a la ciudad de Lima con la finalidad de ser sometidos a una identificación biométrica, psicosomática y también dactilar por un nuevo sistema que se había de reciente implantación, que es el sistema AFIS, para tener por lo menos un registro de aquellas organizaciones criminales que estaban manteniendo en zozobra al país. Es una lucha completa en todos los ámbitos. Luego de ser presentados acá en la ciudad de Lima, en la DIRINCRI, fueron devueltos. ¿Cuál ha sido su participación en esos hechos? Yo me desempeñaba como director de investigación criminal y el personal que hizo las investigaciones y la conducción estaban bajo mi mando. ¿Y por qué se le demanda a usted? ¿Se le ha atribuido alguna responsabilidad? ¿Cuál ha sido su participación en estos hechos supuestamente violatorios de los derechos constitucionales? Solamente el haber sido director de investigación criminal y estar al mando de esta unidad. Correcto. Esto es suficiente para nosotros. Vamos a escuchar los hechos de Muchas gracias, la otra persona. Puede tomar asiento. Señor presidente, buenos días. Soy el coronel. De la misma forma le vamos a exigir que se concrete a los hechos y cuál ha sido su participación en los hechos que supuestamente son violatorios de los derechos constitucionales de la niña Iris Vargas Herrera. Señor presidente, soy el coronel de la Policía Nacional Richard Cano Pérez, coronel jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI Lima. El 16 de abril del 2003, en horas de la noche, fue asesinado el alcalde de Cochamal, luego de cenar con su esposa. Las investigaciones policiales a mi cargo, luego de 2 meses, determinaron la autoría intelectual y material de los responsables, 5 personas que actualmente purgan condena. El comando institucional
hizo un traslado, no solamente de este caso, sino de los 3 casos, del vicepresidente regional de Amazonas, del alcalde de Campo Redondo, en total 23 coprocesados, se los trajo a Lima para los fines de identificación plena y de un punto de vista estratégico a largo plazo. La demanda de habeas corpus no se me notificó para poder señalar puntualmente. ¿Qué responsabilidad se le atribuye a usted en estos hechos? El traslado y una supuesta violación de la presunción de inocencia. No se me notificó para yo explicar al juez del habeas corpus, explicarle pormenorizadamente que yo en mi condición de jefe de parlamento no tengo ninguna posibilidad de convocar, hacer una presentación. La ley orgánica de la Policía Nacional, el decreto legislativo 1108, establece plenamente quiénes son los niveles de comando que pueden hacer eso. Yo no he hecho ningún tipo de convocatoria, no tengo ninguna posibilidad de hacerlo. Bien, gracias, coronel. Vamos a escuchar a su abogado. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados. A mis patrocinados, bueno, no se les ha dejado explicar realmente el tema por los cuales ellos están acá. El tema es que ellos están siendo procesados en esta demanda de habeas corpus porque supuestamente habrían presentado públicamente dentro de un grupo de personas que se trajeron de diferentes lugares del país a la ciudad de Lima para ser sometidos a las pruebas de AFIS. 16 personas que las presentaron públicamente en las oficinas de la DIVINCRI. Ese es el tema en controversia, la presentación pública. Según el juez de la causa y el derecho de la favorecida, señalan de que al haberla presentado públicamente se está violando su derecho individual, su derecho conexo a la libertad individual, así como a la presunción de inocencia. Y por ese motivo están ellos siendo denunciados conjuntamente con las autoridades del INPE y otras autoridades. Señor presidente, como han referido mis patrocinados, ellos no, en primer lugar, no dispusieron la conducción de estas personas. No hablamos de un traslado, porque para un traslado existen normas del Código de Ejecución Penal que exige ciertos requisitos. En este caso no se trataba de un traslado, sino se trataba de la conducción para la identificación plena de estas personas, que eran un grupo de 16 personas. Con respecto a la violación al derecho a la libertad individual que señala el juez, en ningún momento se le ha recordado su derecho a la libertad individual, por cuanto la favorecida niña Iris era detenida por un juez de Moyobamba. Entonces ella no estaba en la calidad de libertad, ella estaba detenida. Por lo tanto, ella fue presentada acá en la ciudad de Lima públicamente, claro, porque estaba en este caso como formaba parte integrante de una organización criminal. El señor juez, en primera instancia, señala de que se ha violado el derecho a la libertad individual bajo el argumento de que el nuevo Código Procesal Penal prohíbe este tipo de presentaciones. Sí, efectivamente, el nuevo Código Procesal Penal en su segundo título preliminar prohíbe la presentación pública. Pero este Código Procesal Penal, señores magistrados, no está vigente en la ciudad de Lima. Está vigente en otras ciudades del país, pero no en la ciudad de Lima. Por lo tanto, no cabría. Es más, el Decreto Supremo 001 prohibía la presentación pública en cualquier lugar del país de personas que están vinculadas a bandas criminales. Prohibía. Pero el Decreto Supremo 005 del año 2012, Justicia, del año 2012, derogó a este Decreto Supremo. Por lo tanto, mis patrocinados podían presentar, señores magistrados, a estas organizaciones criminales. En tal sentido, en imperio de estas normas legales, es que ellos lo presentaron públicamente. Ese es el caso concreto, señores magistrados. El juez de primera instancia declaró fundado el habeas corpus, la sala en segunda instancia declaró improcedente la demanda de habeas corpus porque las normas no eran aplicables para la ciudad de Lima y el Decreto Supremo sí lo permitía. En tal sentido, señor presidente, señores magistrados, solicito muy respetuosamente que se confirme esta resolución de segunda instancia. La magistrada Ledesma le va a formular una pregunta. Sí, quisiera que me precise, usted justifica que una persona sin tener una sentencia, porque era cuando sucedieron los hechos en el año 2013, la persona que plantea esta acción estaba investigado, estaba detenido en la DIVINCRI y en la ciudad de Lima, y es donde es presentada ante la prensa nacional, bueno, argumentando ser integrante de un grupo delictivo, pese a que no tenía una sentencia firme. Entonces,
Lo que yo quiero que nos aclare es, si bien usted sustenta en que su actuar era legítimo porque había un decreto supremo que le permitía, y dos, porque el Código Procesal Penal no estaba vigente en Lima en ese entonces, donde sí hay una prohibición a este tipo de información, ¿cuál es la base constitucional que usted tendría que invocar para legitimar la conducta o el actuar de sus patrocinados, los demandados, para que públicamente se muestre a personas que están siendo investigadas a nivel policial como los autores de delitos? ¿Cuál es la base constitucional que usted tendría que mostrar al tribunal para reforzar la posición de sus patrocinados? Doctora, sobre la presunción de inocencia no estaba en cuestionamiento, en ningún momento se ha violado la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque en este caso la favorecida estaba siendo investigada y es un juez quien va a determinar si efectivamente es inocente o culpable. Ellos vienen a la ciudad de Lima solamente conducidas para efecto de ser sometidas a la prueba de AFIS. Abogado, yo quiero que sea de manera... Perdón, voy a contestarle. Dígame cuál es el marco constitucional. Voy a contestarle. Doctora, existen normas como el Decreto Supremo 005 que establece claramente que se pueden hacer presentaciones públicas de bandas, digamos, de criminales que están, digamos, en contra de la seguridad nacional, ¿no? Estamos luchando contra el crimen organizado. Entonces permite este tipo de presentaciones para justamente causar alarma en la población y de que sepan quiénes son las personas que están incurriendo en delitos. Yo abogado, creo que no me he dejado entender. Efectivamente hay un decreto supremo, había un código que no contemplaba la prohibición que ahora sí tiene el código. Yo le pregunto a usted como abogado, usted está ante un tribunal constitucional, quiero que me diga cuál es la base constitucional. ¿Quién sabe qué pueden estar haciendo, ¿no? Entonces sobre eso están las demás personas. Vista la causa, al voto. Causa número 20, expediente 8167-2013, proceso de amparo, interpuesto por Alberto Villanueva Villar contra Víctor Gastón Soto Ballenas y otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional. Este es un proceso de amparo en el cual se pretende el señor Villanueva Villar Alberto que se declare nulo el acuerdo 1394 del 2012, de fecha 23 de octubre del 2012, mediante el cual el Pleno del Consejo decide no nombrar al postulante en la plaza de Fiscal Provincial Civil y Familia del Distrito Judicial de San Martín. Solicito que en este caso se declare infundado o improcedente el recurso de agravio constitucional por una situación en la cual nos encontramos refiriéndonos al caso de Mateo Castañeda en el fundamento 25 que establecen los presupuestos que debe cumplir todas las decisiones del Consejo de la Magistratura a efectos de tener protección constitucional, alcanzar legitimidad constitucional. En este caso se ha cumplido con cada uno de esos presupuestos. Por ejemplo, la identificación del objeto de pronunciamiento. Se establece claramente que la razón por la cual no es nombrado es el requisito de idoneidad. De la motivación interna, que es lo que se ha logrado establecer, que los cursos de lo que ha acreditado en el expediente administrativo el demandante no tienen que ver con la materia a la cual postula al cargo de la especialización de familia y civil. Asimismo, en tema de consistencia, coherencia, la aceptabilidad de las consecuencias, que es lo que establecen los consejeros, no podemos formarnos una convicción de que pueda ejercer una correcta administración de justicia en la Fiscalía Provincial de Familia si no nos ha acreditado o no reúne la capacitación mínima en esta materia. Igual modo, el presupuesto de universalidad. También establecen los consejeros de modo universal que si en tanto no reúna con el requisito de idoneidad o llámese también en otros casos conducta, no puede ser nombrado como magistrado. De modo tal que cumpliéndose los presupuestos establecidos en el caso Mateo Castañeda, solicito que se declare infundado o se declare infundado el recurso agravio. Vista la causa, al voto. Causa número 23, expediente 8207-2013, proceso de amparo.
Pedro Ricardo Bailón Farfán contra la Presidencia de la República y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada la abogada Yesenia Paola Fuentes Andrade de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señorita Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Bueno, ante todo, muy buenos días, señor presidente, señores magistrados, integrantes de este Supremo Tribunal. Viene en grado de recurso de agravio constitucional el proceso de amparo interpuesto por el señor Bailón Farfán Pedro Ricardo, cuya pretensión es que se declare inaplicable la resolución suprema número 125-2011-IN/PNP, cual señala de fecha 8 de octubre del 2011 que lo pasa a retiro encontrándose en el cargo de general de la Policía Nacional de Perú por la designación del director general de la Policía Nacional del Perú. Alega la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la buena reputación, a la motivación de resoluciones, por ende el debido procedimiento. Es así, señores magistrados, que en octubre del 2011, por motivo de la designación del director director general de la Policía Nacional de Perú, en ese entonces el general Salazar, se pasa a retiro al hoy demandante mediante resolución suprema 125-2011, lo cual señala que le causa vulneración a sus derechos constitucionales, sin advertir de que el presidente de la República, siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, lo cual se encuentra reconocido en la Constitución, a través del artículo 50 de la ley 28.857, es que pasa a retiro al hoy demandante de manera extraordinaria y automática, puesto que el artículo en mención establece que una vez que se ha designado al director general de la Policía Nacional del Perú, siendo este el menos antiguo, pasarán a retiro definitivamente los de mayor antigüedad. Todo ello, en definitiva, por la supremacía y la jerarquización y la ascendencia que puede tener el nuevo director general de la Policía Nacional de Perú. Es por ello, señores magistrados, que no existiendo discrecionalidad en la designación del director, en el pasar a retiro al hoy demandante, es que no se encuentra o no se acredita vulneración alguna de derecho constitucional. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicito que el presente proceso constitucional sea declarado infundado en todos sus extremos. Vista la causa, al voto. Causa número 31, expediente 8448-2013, proceso de amparo, interpuesto por Octavio Olegario Olivo García, Procurador Público del Ministerio de Educación, contra Federico Tobar Freire y otros integrantes del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Cristian Augusto Ojeda Montoya, por el codemandado Jorge Segarra. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muy buen día. Señor magistrado, muy buen día. Quisiera primero hacer un antecedente muy pequeño. Mediante ley 27816 se declaró la expropiación de 1.900 hectáreas para el Radio Observatorio de Jicamarca, que pertenece al Instituto Geofísico del Perú. Mediante resolución suprema 022-2003, dispuso como sujeto pasivo de esta expropiación a mi defendido Jorge II Segarra Neategui. En la ley 2786 ponen como sujeto activo al Ministerio de Educación. Como era su derecho del señor Jorge Segarra Neategui, acude a la vía arbitral para fijar, obviamente, pues, los temas del justiprecio. En el año 2007 sale justamente el laudo arbitral, en el cual indica que el Ministerio de Educación, como sujeto activo, tiene que pagar el monto de 1 millón por el inmueble que se está expropiando. Pasaron 4 años, 4 ejercicios presupuestales para que el Ministerio de Educación pague el monto laudado, ¿no? Y sin embargo no lo hizo. A petición nuestra y amparados en el artículo 32 de la Ley General de Expropiaciones, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio saca una resolución, la número 105, en el cual indica que tiene el Ministerio de Educación un plazo de 40 días para que pague el justiprecio si no se declara la caducidad, conforme lo indicaba la Ley General de Expropiaciones. ¿Qué hace
el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dice, el Instituto Geofísico del Perú no me pertenece ya, le pertenece al Ministerio del Ambiente, así que yo no te tengo que pagar nada ya, lo tiene que pagar el Ministerio del Ambiente. Entonces el Tribunal Arbitral le pone traslado al Ministerio del Ambiente, y el Ministerio del Ambiente le dice, no, yo tampoco tengo que pagarte nada. ¿Por qué? Porque el sujeto activo eres tú, Ministerio de Educación, no yo. Al pasar esto, y pasaron obviamente los 40 días y los 4 años que el Estado tenía que pagar, el Tribunal Arbitral declaró la caducidad de la expropiación mediante la resolución 108. Luego, mediante la resolución 110, se inscribió esa caducidad para no perjudicar obviamente ya el inmueble. Ante esto, el Ministerio de Educación plantea esta demanda de amparo, en el cual indica que se le ha violado su derecho porque el Tribunal Arbitral no podía requerirle el pago, porque ellos tienen que presupuestarlo. O sea, tenían 4 años para presupuestarlo y no lo presupuestaron. Ante esto, el juez de primera instancia lo ha declarado extemporánea, liminarmente, la demanda, porque pasaron ya obviamente los 30 días, y esto ha sido confirmado por la segunda sala civil, ¿no? Y efectivamente esta sala, señores magistrados, han indicado que a través de su sentencia vinculante 142, ¿no?, el famoso caso de Julia, que los actuados arbitrales tienen la misma condición que una resolución judicial, así que ellos tenían 30 días para plantear su demanda, cosa que no lo hicieron. Pasaron los 30 días a partir obviamente de la resolución 108, es por ello que la demanda es extemporánea, doctor, y solicitamos que se confirme la misma. Vista la causa, al voto. Causa número 34, expediente 8487-2013, proceso de amparo, interpuesto por Rogelio Ruiz Portocarrero contra Elizabeth Roxana Margaret McRae-Tais y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rogelio Ruiz Portocarrero y por la parte demandada el abogado Freddy Sergio Pillaca Huacles de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores miembros de este honorable pleno, como demandante y como abogado vengo a defender mi propia causa por violación al debido proceso, falta de motivación y a las pensiones y a la igualdad. Se da el caso, señor, que después de un largo proceso ordinario a través del proceso contencioso administrativo, en las 3 instancias declaran improcedente. Pero el quinto juzgado, 15º juzgado contencioso administrativo, en su resolución, en el numeral 3, dice: no obstante que habiendo sido vulnerado su derecho, se debe de reconocer hasta antes de la modificación de la Constitución, es decir, la 2530 al 17 de noviembre del 2004. En este proceso ordinario se adjuntó 4 resoluciones donde el Ministerio de Salud viene reconociendo a varios pensionistas por mandato judicial y sentencias firmes, así como de este honorable tribunal por más de 12 sentencias donde se adjuntó nuestra demanda. Dado a eso, es de que venimos a través de una acción de amparo. También se adjunta estos medios probatorios, pero el juez y la Sala Constitucional nos declaran improcedente. Venimos, señor, en agravio constitucional, y es así donde estamos hoy día, por violación justamente a mis derechos fundamentales, como es el caso, señor, al debido
al debido proceso. ¿Por qué, señor? Hay sentencias judiciales y sentencias de este honorable tribunal que vienen reconociendo la nivelación de las pensiones y el pago de los incentivos laborales hasta antes de la reforma constitucional, lo cual es un error. En cuanto a la pensión, señor, quien habla es pensionista y está al amparo de la Constitución del 79, reafirmado en el 93. Mi pregunta es, ¿por qué a otros pensionistas sí se les da y el actor que es pensionista no se le da? Entonces, desde luego, no hay igualdad. Eso es mi pregunta, y como pensionista me hago la pregunta todos los días, y detrás de mí cientos de pensionistas. Por eso es la válvula de nosotros como pensionistas, es este honorable tribunal. Por eso solicito, señor, que me declare fundada nuestra demanda en todos sus derechos. Bien, señor abogado. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señora magistrada, señores magistrados de este digno Tribunal Constitucional, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicitamos muy respetuosamente se sirva a declarar improcedente la demanda por las siguientes consideraciones que muy brevemente paso a exponer. Primero, hacer algunas precisiones, luego de haber escuchado los argumentos expuestos por la defensa técnica. Señala que en el proceso primigenio se ha declarado improcedente la demanda en las tres instancias. Parece que, pese a ser causa propia, no conoce el trámite del proceso. En primera instancia, el proceso contencioso administrativo ha sido declarada infundada. En segunda instancia ha sido confirmada. Y en sede casatoria ha sido declarada improcedente su recurso de casación. Consecuencia, ese primer punto la defensa técnica no la tiene clara. Segundo, refiere que en el proceso primigenio no se han valorado medios probatorios que ha presentado, y refiere que estos son pronunciamientos expedidos en otros casos similares, o sea, es decir, resoluciones o sentencias que resuelven causas similares. Señores, esos no son medios probatorios, son criterios expuestos por otros magistrados sobre causas similares, pero eso no es medio probatorio, confunde la naturaleza de lo que son medios probatorios. En ese sentido paso a sustentar lo siguiente, señores magistrados. Primero, el primer derecho constitucional fundamental que afirma que ha sido vulnerado es el debido proceso, lo cual resulta totalmente falso. ¿Por qué, señores magistrados? Porque en primera instancia la contraparte tuvo acceso al órgano jurisdiccional, es decir, se admitió su demanda contenciosa administrativa, demanda que luego de un análisis y luego de venir de todo el proceso se declaró infundada. ¿Tuvo acceso a la pluralidad de instancia? Sí, tuvo acceso a la pluralidad de instancia. Interpuso su recurso de apelación. Por eso que la sala confirma la sentencia de primera instancia que declara infundada. Tuvo acceso a interponer su recurso extraordinario de casación. Lo interpuso y fue declarado improcedente. Entonces, afirmar que se ha vulnerado el debido proceso resulta falso. Ahora, señala también que se vulnera su derecho constitucional a la igualdad de la ley, pero no precisa de qué manera, igualdad en la ley o igualdad en la aplicación de la ley. No lo precisa, solamente lo refiere. Es decir, señores magistrados, en el proceso primigenio no se ha vulnerado ningún derecho constitucional. Lo que advierte la defensa técnica solamente es una disconformidad por cuanto en el proceso primigenio le dicen, señor, no le corresponde estos incrementos incentivos conforme a la aplicación de la norma correspondiente, es decir, a la ley 2530. Le dicen, no le corresponde, señor, porque esto solamente corresponde a funcionarios en actividad. Usted es un pensionista, no le corresponde. Lo dijo en primera instancia, se confirmó en segunda y se declaró improcedente en casación. Consecuencia, señores magistrados, reiteramos nuestro pedido a efecto de que se declare improcedente la presente demanda constitucional de amparo. Gracias. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña va a formular una pregunta.
Gracias, presidente. Va para el abogado la parte demandante, para entender finalmente el supuesto acto lesivo. Entonces, para ustedes, la diferencia de criterios que usted tendría, su cuestionamiento, ¿por qué a unos le dan y otros no? Eso, básicamente, ¿no? Ya. ¿Y eso es materia de un amparo constitucional? O sea, ¿su diferencia de criterios justifica la interposición de un amparo? Explíquenos un poco más su posición. O sea, porque si esa es porque algunos jueces le dan y otros no, entonces quiero saber para ver cómo justifica eso. Porque usted conoce que hay una jurisprudencia establecida del tribunal al respecto, ¿verdad? Gracias. Gracias, magistrado. Efectivamente, hay 12 sentencias de este tribunal constitucional, de este honorable tribunal, que vienen reconociendo a aquellos pensionistas de la 2530, aquellos que se han vulnerado sus derechos hasta antes de la reforma constitucional. O sea, por eso estoy solicitando el mismo trato, igualdad ante la ley. Es así de que, aún más, de recién data, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es el expediente 04440 de 2009, de fecha 22 de marzo de 2011, en la cual, a través de un agravio constitucional, la señora Gaby Gazzani, viuda de Carranza, interpone este agravio constitucional en contra del presidente de la Corte Suprema. Y es así de que le reconocen a la viuda a la igualdad ante la ley y le dan todos sus beneficios, tal y conforme estaría en actividad hasta el 2004. Entonces, por eso me siento yo violado mis derechos constitucionales a la igualdad ante la ley. ¿Por qué a otros pensionistas se les da este beneficio y al suscrito se le pretende negar? Por eso, señor magistrado, vengo a este honorable tribunal a hacer mi propia defensa. Vista la causa, al voto. Causa número 38, expediente 8549-2013, habeas corpus, interpuesto por Edgar Borja Luis contra José Luis Lecaros Cornejo, vocal de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros, a solicitar informado oralmente por la parte demandante, la abogada Maggi Carolina Oyola Mendoza. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, gracias. Como antecedente tenemos el expediente 356-2010 llevado en el Callao por tráfico ilícito de drogas, que a pesar de las pruebas que demostraban la inocencia de mi patrocinado, pruebas que aparecen en el mismo expediente y las aportadas por la defensa, sin embargo fue condenado a 13 años de pena privativa de libertad. En este caso, mi patrocinado Edgar Borja no fue encontrado con drogas, no los indicaron. Él simplemente hizo el traslado en un taxi y se le pagó como tal, porque esa era su actividad principal, y como hospedaje, como un recurso accesorio a su economía. Se presenta el recurso de nulidad que fue declarado improcedente, sin observar objetivamente las incongruencias de la sentencia y no tomar en cuenta pruebas fundamentales, y se resolvió en conformidad con el fiscal supremo, quien solamente se copió los mismos fundamentos de la sentencia, sin un análisis debido y sin valorar las pruebas aportadas por la defensa. Consideramos que se han omitido considerar, examinar y pronunciarse sobre pruebas fundamentales y evidentes, por ejemplo, las declaraciones de los mismos sujetos procesales que señalan que el accionante, Edgar Borja Luis, desconocía en absoluto las ilícitas actividades, lo que consideramos un recorte al derecho constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. Creemos que su tribunal debe determinar si existió o no la violación del derecho de defensa en cuanto al ejercicio del derecho de contradicción, ya que nadie puede ser juzgado sin ser oído ni condenado, cuando existen evidencias a la aplicación del principio de presunción de inocencia. Los tres co-condenados afirman y reafirman en todas las instancias durante el proceso que Edgar Borja no sabía nada de la actividad de tráfico ilícito de drogas y que no le comentaban nada al respecto, hecho que no ha sido tomado en cuenta en la sentencia, lo que lo desliga totalmente de los hechos al declarar también como testigos impropios y ratificándose sus versiones proporcionadas en el proceso.
consideramos que, reponiendo las cosas al estado anterior de la amenaza y violación del derecho constitucional de defensa, se revoque la sentencia de primera instancia y se declare fundada la demanda de habeas corpus, interpuesta por encontrarse arreglada ley y derecho. Gracias. A la causa, al voto. Causa número 39, expediente 8555-2013, habeas corpus, interpuesto por Mauro Esteban Calcina Choquehuanca y otros, contra Marcial Nicolás Arones Guaita, fiscal adjunto provincial especializado en tráfico ilícito de drogas del Distrito Judicial de Ayacucho y otros. A solicitado informado oralmente por la parte demandante, el abogado Eladio Saavedra Maldonado. ¿Dónde está? La siguiente causa. Causa número 41, expediente 8565-2013, habeas corpus, interpuesto por Lucio Rosel Sempertiga Marín contra Javier Villestein, juez supremo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Martín Florentino Santos Peña y por la parte demandada la abogada Betty Margot Ludeña Cartagena de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales de este ilustrísimo tribunal. A mi patrocinado se le ha condenado por delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. En la primera ocasión, la primera sala superior del Lima, el 21 de mayo de 2009, lo condenó a 20 años de pena privativa de libertad como autor de delito contra la libertad sexual, como decíamos, ¿no? Se interpuso el recurso de nulidad, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, en ese caso la segunda sala suprema transitoria penal, el 26 de octubre del 2009, declaró haber nulidad en la recurrida, sosteniendo que el colegiado superior no había efectuado una correcta apreciación de los hechos, ni había compulsado adecuadamente la prueba actuada. Ordenó, en su caso, se realice nuevo juicio oral por un colegiado distinto, el que debía obligatoriamente ordenar la concurrencia de un testigo, de una testigo indirecta, la que debía de ser examinada exhaustivamente, estoy leyendo textualmente lo que pronunció en ese caso la sala, respecto a la fecha en que tomó conocimiento del evento criminal. Asimismo, la Sala Suprema ordenó que se oficie al director del Colegio Nacional, Juan Velasco, donde supuestamente cursaba estudios de la agraviada, con la finalidad de que informe si a la época en que supuestamente habrían ocurrido los hechos, había la concurrencia de alumnado. Diligencias indispensables para establecer si el acusado es el autor del delito imputado según los propios términos de la ejecutoria. Obviamente, la sala ordenó la libertad de mi defendido en ese caso. Muy bien. Es así como asume conocimiento, señor, la primera sala superior para reos libres y mediante sentencia del 12 de julio de 2011 ordenó o condenó a mi patrocinado a la pena ya no de 20 años, sino de 13 años. Disminuyó 7 años, ¿no? Argumentó, pero no tomó en consideración de manera exhaustiva lo que había ordenado la Sala Suprema en ese caso. Pero dijo, bueno, no va con los 20 años, pero lo vamos a imponer 13. Se interpuso el recurso de nulidad nuevamente ante la Corte Suprema, y en este caso asumió conocimiento la Sala Suprema demandada, Suprema Permanente, la Sala Penal. Y cuando asume conocimiento la Sala Suprema Penal, sostuvo que no haber nulidad en la sentencia, toda vez que existen todos los elementos de prueba, y al mismo tiempo mencionó incluso, ¿no?, en todo caso, el plenario adoptado por la propia Corte Suprema. Pero ese plenario que mencionó la Corte Suprema ya lo habían mencionado en la sala.
cuya nulidad ya se había dispuesto por parte de la Sala Suprema, en este caso la Sala Suprema Transitoria Segunda, ¿no? Y no se refiere, la Sala Suprema demandada, no se refiere para nada a los argumentos, ¿no?, hechos por la Sala Segunda Transitoria. Es decir, no menciona el lugar, no menciona el tiempo, no menciona para nada, sino únicamente se basa en aquello que acabo de mencionar en el plenario y dice, bueno, pues entonces ya todo está concluido acá y aquí hay que condenar. De todas maneras, vamos a tener que nosotros declarar no haber nulidad en la sentencia y así procedió de esa manera. Lo que reclama mi parte defendida, señor presidente, señores, es que en este caso se ha actuado como si la sala demandada se constituyera en una instancia ajena, absolutamente ajena, ¿no? ¿Por qué? Porque si la sala transitoria dispone algo y es el origen de todo el reclamo que nosotros hemos hecho, entonces lo menos que debió hacer es en este caso referirse a esos puntos. Eso debió haber hecho. Y decir, bueno, por esta razón la Sala Suprema Segunda dijo tal cosa, pero por esta razón yo refuto ese aspecto, de manera que para mí están totalmente acreditados los hechos. No lo hizo, ¿no? Entonces, si no lo hizo, la pregunta está, señor presidente, señores vocales, en que si esta sala demandada tenía la ocasión incluso de inhibirse, ¿no?, por prevención, porque es práctica en las salas supremas aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil cuando una sala anterior ya conoció un caso. Entonces, para los efectos de evitar resoluciones adversas, contrarias, no correspondientes a derecho, se remite a esa sala. Señora, su tiempo ha concluido. Sí. Y concluyo, señor, porque de esta manera, ¿a quién se le está perjudicando, señor presidente? Se está perjudicando, obviamente, a mi patrocinado, desde el punto de vista de que no hay un debido proceso, además contra la presunción de inocencia, contra incluso su propio derecho de defensa. Por esa razón, señor, he venido ante ustedes a fin de solicitarles se sirvan ustedes declarar fundada este recurso presentado ante este altísimo tribunal y disponer las cosas de conformidad a derecho. Abogada, puede hacer usted la palabra. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. En representación de la Procuraduría del Poder Judicial, solicito se declare improcedente el presente habeas corpus por las consideraciones que paso brevemente a exponer. Respecto a los fundamentos alegados en el escrito de demanda, lo que se viene a cuestionar acá es el debido proceso respecto a la motivación de las sentencias cuestionadas. Sin embargo, lo que se advierte en puridad es que lo que alega la parte demandante es la falta de suficiencia probatoria, lo que ya en reiterada jurisprudencia de este digno tribunal se ha mencionado, no es cuestión de ser revisado vía esta institución, esta instancia. Por ende, señores magistrados, solicito se declare improcedente el presente habeas corpus. En réplica, brevemente, bueno, señor. Creo que he sido bastante claro. Yo no vengo para que se reexamine la prueba. No vengo para eso. Conozco la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Lo que vengo en sí es para los efectos de que se conozca al mismo tiempo y se resuelva sobre esta manera de proceder desde el punto de vista procesal de parte de las demandadas. En ese sentido es que vengo. No vengo para que se reexamine la prueba en ese caso, señor presidente. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 44, expediente 71-2014, habeas corpus, interpuesto por Rosa Inés Campo Vargas contra José Luis Lecaros Cornejo y otros jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado José Humberto Orrego Sánchez.
Abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores miembros del tribunal. Vengo en defensa de la señora Rosa Campos Vargas, y ha sido condenada por el delito de tráfico ilícito de drogas a 14 años de pena privativa de la libertad. Básicamente, ¿en dónde sustenta la defensa la interposición de este habeas corpus, señor presidente? La basamos en lo siguiente, en que tanto la sentencia de primera instancia, llevada a cabo tras un juicio oral, como la confirmatoria en la Corte Suprema, se basa única y exclusivamente en máximas de experiencia. Entonces, lo que nosotros hemos venido a proponer en nuestro habeas corpus es que el Poder Judicial buscó la verdad judicial no a través de la comprobación de los elementos fácticos por medio de los elementos probatorios, sino que se basó en una sustanciación de máxima de experiencia. Y la pregunta que hago es, ¿puede catalogarse como una debida motivación una sentencia que se basa solo en máximas de experiencia? Si este primer razonamiento es válido, si el Tribunal Constitucional considera que una debida motivación en base solo a máximas de experiencias es válido, la segunda pregunta o el segundo escalón que debe ser contestado es ¿hasta dónde debe fundamentar en la Corte Suprema y el Poder Judicial una máxima de experiencia? Y esto en razón a dos vertientes muy claras. Una primera de carácter estrictamente doctrinario, sustentada por ejemplo por el maestro Michele Tarufo, quien dice lo siguiente: la situación sin embargo es absolutamente distinta y en gran medida incierta en los numerosísimos casos en que la máxima de la experiencia carece de cualquier apoyo científico o estadístico, es decir, cuando se trata de una afirmación fundada únicamente en la experiencia. Respecto a estos supuestos, pueden formularse algunas preguntas a las que sin embargo es difícil encontrarles respuestas aceptables. ¿De quién es la experiencia relevante para la elaboración de una máxima? ¿La del juez? Pero entonces, ¿cuántos casos ha de haber visto y decidido el juez para formarse esa experiencia? Pero ¿cómo ha decidido esos casos en momentos que su experiencia no había sido formada aún? Y si los ha decidido en función de criterios diversos de cada caso en caso, ¿cómo hace para formular la máxima o en cambio se trata de la experiencia en un ambiente social o cultural? Y el maestro Tarufo sigue cuestionando la posibilidad que una sentencia se base solo en máxima de experiencia. Pero el Tribunal Constitucional ya ha tenido ciertos pronunciamientos al respecto. Por ejemplo, en el expediente 728-2008, cuando habla sobre la deficiencia en la motivación externa, justificación de las premisas, nos dice en el último párrafo de esta justificación lo siguiente: el control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. En el caso de mi defendida, y a manera simplemente de ejemplo, ella argumenta haber venido al Perú en su calidad de turista, y la Corte Suprema y la Sala Superior desvirtúa esta posibilidad basada en la experiencia, en la máxima de experiencia, dice así el tribunal, que ella solamente visitó la ciudad de Lima y que un turista debe visitar zonas arqueológicas. Entonces, bajo ese argumento, desestima la defensa planteada por mi defendida. Y de esta manera viene haciéndolo en los 4 o 5 argumentos que rodean la defensa de la señora Rosa Campos y que son parte de la imputación fiscal que se le hizo en su momento. Por esas razones, por esas consideraciones, señor presidente, solicito que se declare fundado el recurso de agravio constitucional, teniendo en cuenta que esta acción ha venido declarada liminarmente improcedente, a pesar que en nuestro escrito de habeas corpus, sustentado de igual manera como en este informe oral, no se pide una revalorización de la prueba, sino esta situación planteada. Puede considerarse una debida fundamentación basar una sentencia condenatoria solo en máxima de experiencia, y si esto es positivo, ¿cuál es el fundamento que debe abarcar? ¿Cuál es el test de razonabilidad que debe tener un juez a partir de la aplicación de una máxima de experiencia? Gracias. Vista la causa, al Pleno. Señor presidente,
Damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.